Hola, hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que bien. Sean todos ustedes bienvenidos a la clase virtual de Aprendo en Casa, segundo grado, primaria. Y hoy trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. Recuerda que nuestra experiencia de aprendizaje se titula Juegos para convivir mejor. Y ayer hemos reflexionado sobre la importancia de incluir el juego en las actividades familiares para mejorar la convivencia. Por ello, el día de hoy, nuestra actividad se titula Investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Hoy, martes 8 de septiembre del 2020, ¿qué recursos necesitamos para la actividad? Ten a la mano tus fichas, que te las voy a enviar, un vaso, una pelota, una linterna, un espejo, plumones, borrador, colores, lápiz, tus hojas o cuaderno y tu cartulina. ¿Cuál es el propósito de hoy? En esta actividad indagarás sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Luego compartirás un juego con tu familia. ¿Y cuáles son las metas para hoy? Vamos a proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra. También vamos a seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra. También vamos a registrar y organizar datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño. También vamos a comparar datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. Y finalmente vamos a comunicar a través de un juego qué es una sombra, los objetos que la producen, cómo sucede esto y cómo las sombras cambian de tamaño por efecto de la luz. Ten en cuenta estas metas porque al final serán evaluadas. A continuación, lee la siguiente situación con ayuda de un familiar. Lee y observa lo siguiente. Vamos con tu dedito. Dice, Karina tiene 6 años. Cada noche se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio, que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de la lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina. Y al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo, mira, tu pijama, ese dinosaurio eres tú, es solo tu sombra. Mira esta situación, qué gracioso. Ahora, luego de lo que hemos leído, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué asustó a Karina? ¿Quién era el dinosaurio gigante? ¿Qué produjo esa sombra? ¿Qué produjo la sombra? ¿Cómo se produjo la sombra del dinosaurio? ¿Te ha pasado a ti algo así alguna vez?
cómo te sentiste? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? Y finalmente, ¿las sombras pueden variar su tamaño? ¿Cómo? A continuación, vamos a investigar escribiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo se produce una sombra? ¿Y de qué depende el tamaño de una sombra? Para ello, vamos a seleccionar la idea que nos pueda ayudar. Por ejemplo, si un objeto deja de pasar la luz, entonces produce sombra. Es una idea. Otra idea. Si un objeto no deja de pasar la luz, entonces produce sombra. Es otra idea. Ahora, si un objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Son ideas que vamos a averiguar. No te preocupes, estamos para ayudarte. Piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Veamos. Vamos a hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos. Claro, también. Puedes preguntar a tus familiares, a los familiares, claro que sí. Y puedes buscar información en libros e internet con apoyo de un familiar. Claro que sí. Te pregunto, ¿qué otras acciones crees que puedes hacer para responder la pregunta? Vamos. Para iniciar, vamos a elaborar nuestro plan de acción con las siguientes preguntas. ¿Qué acciones haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a observar las características del material con que están hechos los objetos. 2. Vamos a observar si los objetos que dejan pasar luz o no producen sombra. 3. Vamos a registrar los objetos que producen sombra y los que no la producen. 4. Vamos a comparar las sombras de objetos diferentes. 5. Vamos a producir mi sombra con diferentes fuentes de luz. Y 6. Vamos a producir sombras de diferentes tamaños. Y 7. Vamos a organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder las preguntas iniciales. Eso es lo que vamos a hacer para saber cómo se produce una sombra y para ver cómo será su tamaño. ¿Y qué vamos a utilizar en nuestro plan de acción? Lápiz y linterna, cuaderno y hoja de reuso y objetos de diferentes materiales. También una cartulina. Muy bien, pongamos en marcha nuestro plan de acción. Puedes pedirle ayuda a un familiar y consigue los siguientes objetos y observa sus características. Te pregunto, ¿cuáles crees de estos objetos que producirán sombra? ¿Por qué? ¿Cuáles harán sombra? Vamos a ver. Tenemos vaso de vidrio o de plástico transparente, lo puedes conseguir. Tenemos una cartulina rectangular, una pelota de plástico y una lata. Muy bien. Esos son los objetos que debes tener a la mano. Y vamos a ver cuál de ellos produce sombra. Primero, vamos a comprobar. Vamos a hacer paso a paso nuestro plan de acción. Vamos a comprobar. Coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella los objetos que observarás, como puedes ver allí. Muy bien. Luego que has hecho el paso 1, paso 2.
Coloca el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa y anota si se forma algo o no en la pared. Vamos a ver si hay alguna sombra en la pared con el vaso. Todo lo que observas, anota. Y 3, repite el mismo procedimiento con cada objeto. Con la cartulina, con la pelota y con la lata. Observa y registra tus observaciones. Por ejemplo, vamos a responder la primera pregunta. ¿De qué material está hecho el vaso? Colocas de qué material está hecho tanto el vaso como la cartulina, la pelota y la lata. Cuando pones la linterna en la mesa, frente a la lata, a la pared, ¿deja pasar la luz? ¿Deja pasar la luz el objeto? Luego la pregunta, ¿qué se forma en la pared? Dibuja. Revisa y compara los datos de la tabla. Vamos a ver. Respondiendo como te decía. ¿De qué material está hecho? De vidrio, de papel, de plástico, de aluminio. Luego que has completado todas las preguntas de la tabla, respondemos. ¿Las sombras de la pelota y la lata son iguales? ¿Por qué? ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material están hechos? ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿Y de qué material están hechos? Hay objetos que van a permitir que pase la luz a la pared y hay objetos que no van a permitir que pase la luz a la pared. Vamos a ver cuáles son. ¿A qué objetos llamarías objetos transparentes? ¿Y cuáles serían opacos? ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? Vamos a ver. Muy bien. Una vez que has hecho esta experiencia y has ejecutado tu plan de acción, llega el momento de producir tu sombra, de acuerdo con la experiencia anterior. ¿Qué necesitas para producir tu propia sombra? Vas a realizar los siguientes pasos. 1. Pega el papelógrafo sobre una pared. Pide a un familiar que sostenga la linterna o colócala en una mesa sobre una caja o libros. Si quieres producir tu sombra sobre el papelógrafo, ¿dónde te ubicarías con relación a la luz de la linterna? Mira la imagen. 2. Correcto. Párate de espalda a la linterna y a cierta distancia de la pared. Pide a tu familiar que encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. 3. Pide ayuda a un familiar para dibujar tu sombra. Y 4. Disfraza tu sombra. Colócate un gorro y observa qué pasa con tu sombra. Invita a un familiar a producir su sombra también. ¿Ves? ¡Qué bonito! Has hecho tu propia sombra. Ahora, luego que has hecho tu sombra, vamos a dialogar con tu familiar. ¿Qué pasa con tu sombra cuando te pones el gorro? ¿Cómo es tu sombra? ¿Se parece a ti? ¿La sombra de tu familiar es igual a la tuya? ¿Por qué? Muy bien, luego que hemos hecho estas dos experiencias, te invito a leer las actividades de la ficha Luz y Sombra que están en la plataforma y que te lo voy a enviar en tus fichitas de hoy.
Ahora señala cuál de esos objetos puede producir sombra e indica por qué. Tienes el osito, la ventana, la lata y el sombrero. Escribe en tu cuaderno u hoja de registro 3 objetos transparentes, es decir, aquellos que hagan pasar la luz, y 3 objetos opacos, aquellos que no dejan pasar la luz, que encuentres en tu casa. Ahora te pregunto, ¿a qué objetos corresponden las sombras? ¿Qué tienes acá? Muy bien, una manzana. Aquí, excelente, un gato. Y aquí, parece un sombrero, ¿verdad? Y aquí facilita a la sombra de un árbol. Muy bien. Si tienes las siluetas de un árbol y un gato, ¿qué harías para producir las siguientes sombras? ¿Qué harías para que la sombra grande de un gato, cómo lo harías? ¿Y qué harías para que se vea la sombra pequeña de un árbol? Vamos, te reto, tú puedes. Ahora responde las preguntas iniciales. ¿Cómo se produce una sombra? ¿Y de qué depende el tamaño de una sombra? Mira, recuerda que hay objetos que son transparentes, es decir, que pasa la luz, los rayos de la luz, y ellos no producen sombra. En cambio, hay objetos opacos que no dejan pasar los rayos de luz, haciendo que se produzca en la pared, al otro lado, una sombra. ¿Sí? Ten en cuenta, con lo que hemos visto, sé que vas a responder muy bien estas 2 preguntas. Ahora, completa en tu cuaderno u hoja de registro un esquema similar al que te presentamos para responder las preguntas. Muy bien, vamos a responder juntos. La sombra. Completamos. La sombra se produce cuando hay una fuente de luz como el sol, una lámpara, una linterna. Esos 3 son una fuente de luz, de ellos sale luz. Luego, la sombra se produce cuando un objeto impide, no deja pasar, no deja el paso de la luz. No deja que la luz pase. Luego, la sombra puede cambiar de tamaño cuando se acerca o se aleja esta fuente de luz. Muy bien. Luego, sigamos. Los objetos que no producen sombra, los que no hacen sombra, son objetos transparentes porque dejan pasar la luz. Por ejemplo, los objetos de vidrio. Mientras que los objetos que producen sombra son objetos opacos porque impiden el paso de la luz. Por ejemplo, objetos de metal o de cartón. Muy bien. Ahora que hemos completado este esquemita y lo hemos hecho muy bien con tu ayuda, te pregunto, ¿y has realizado tus respuestas a las preguntas retadoras? Ahora te pregunto, ¿tus respuestas de inicio con las que diste al final son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? Luego, ¿qué hiciste para producir tu sombra? Si quieres hacer un regalo sorpresa de alfajores, elegirías un vaso de vidrio o una caja de cartón. ¿Por qué? Y finalmente, ¿se puede producir
una sombra sin luz? ¿Puede ver alguna sombra sin luz? ¿Por qué? Luego, para distraernos y entretenernos en familia, hacemos un teatro de títeres. Juntos elaboren las siluetas de animales o personajes. Busquen una habitación oscura o con poca luz. Con la ayuda de una linterna o lámpara, alumbren hacia la pared. Y coloquen las siluetas frente a la luz para producir las sombras. Prueben acercar o alejar las manos de la linterna o fuente de luz que utilicen y observe lo que sucede. Explica a tus familiares cómo se producen las sombras que están observando. Anímense a crear un cuento breve y disfruten en familia su teatro de títeres. Muy bien. Aquí puedes ver el teatro de las sombras. Ahora evalúa tus aprendizajes. Vamos a ver si has logrado las metas que te has propuesto. Yo estoy segura que sí. No te olvides tomarte una foto realizando tu teatro de marionetas. Así como puedes ver aquí. Estoy segura que la van a pasar muy bien. Y finalmente me despido. Nos vemos hasta el día de mañana en tus clases de Aprendo en Casa. Cualquier duda o inquietud, estamos para apoyar. Recuerda, es importante hacer las experiencias para poder aprender mucho mejor. Vivenciar el aprendizaje es muy importante. Nos vemos. Cuídate. Bendiciones. Chao.